Hoy os enseño cómo preparo estas albóndigas caseras sin pan y sin freír. Para ello he utilizado carne picada de ternera, medio pimiento amarillo, medio rojo, 2 dientes de ajo, media cebolla, un huevo, tomate natural en bote, sal, aceite y pimienta. Empiezo añadiendo el huevo a la carne picada y le añadiré un poquito de sal y pimienta. Una vez añadido todo, mezclo bien hasta integrar todos los ingredientes. Y una vez me quede así la carne, le añado ya un poquito de aceite a la sartén y empezaré a hacer las albóndigas. Enciendo el fuego para que se vaya calentando el aceite y voy preparando las albóndigas. Más o menos las haré todas del mismo tamaño, que quede algo más o menos así. Y directamente las voy añadiendo a la sartén mientras se va calentando el aceite. Las dejo unos minutos que se doren y luego les doy la vuelta. Y las tapo para que se vayan haciendo bien por dentro. Mientras tanto voy picando los 2 ajitos y la media cebolla. Ya sabéis que si no tenéis picadora podéis hacerlo perfectamente con el cuchillo. Y ahora pico los pimientos. Esto lo reservaré todo para hacer luego el sofrito de las albóndigas. Las albóndigas ya casi están. Les doy la vuelta para que se doren un poquito por el otro lado y ya las saco. Pasados 5 minutos más o menos ya las tengo doradas por los 2 lados, así que las retiro y las reservaré para luego añadirlas al sofrito. En el mismo aceite añado la cebolla con un poquito de sal, remuevo bien y la tapo. Pasados unos 5 minutos ya tengo hecha la cebolla, como veis está bien doradita, así que le añado el pimiento con un poquito de sal y lo vuelvo a tapar. Voy removiendo de vez en cuando para evitar que se me pegue. Y pasados unos 5 minutos el pimiento y la cebolla ya están hechos. Tiene que quedar más o menos así. Añado el tomate con un poquito de sal y remuevo muy bien. Bajaré el fuego más o menos a 5 y dejaré que vaya soltando y absorbiendo todo el agüita. Voy removiendo y pasados más o menos unos 10 minutos, el liquidito que suelta el tomate ya se va absorbiendo. Una vez que ya lo tengo así, añado las albóndigas y remuevo muy bien. Lo tapo y lo dejo cocinarse durante unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos ya tenemos las albóndigas con el sofrito.
en plato y listo para comer. Espero que os hayan gustado estas albóndigas de ternera sin freír y sin pan rallado. Si es así, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.